con Cristian Salazar, geólogo de la Universidad Mayor. Queremos saludarlo primero, agradecerle estar con nosotros a pesar de la intensa lluvia que todavía se deja sentir. La intensa jornada que ha tenido, Sí, ¿no? además la intensa jornada que ha tenido, está como Gianfranco Marcone, desde las 6 de la mañana sin parar. Para hablar sobre la emergencia, evidentemente, pero sobre lo que hemos visto nos inquieta, el deslizamiento de tierra. En Santa Juana lo estamos viendo con mucha preocupación, y también en Valle Locampino, ahí en Quilicura, un condominio que está siendo amenazado por el deslizamiento de un cerro que se le puede venir prácticamente encima. ¿A qué obedece este fenómeno? Bueno, ahí hay que ver la particularidad en cada sector, pero principalmente estos fenómenos de remoción en masa se ocurren en zonas sensibles, primero, zonas vulnerables, de que están propensas a que ocurran este tipo de acontecimientos, dada por intervención humana, puede ser por cortes de camino, por talud que se hicieron, o por mismas construcciones, o también por lugares que no son muy aptos para ciertos tipos de construcciones. Sumado a eso, primero, donde se emplaza, digamos, los proyectos urbanísticos de cualquier tipo, sumado a eso vienen las precipitaciones que realmente han sido demasiadas o muchas por sobre lo que precipita dentro de 24 horas, principalmente la región del Biobío, siendo una región que tiene siempre bastantes precipitaciones, 1.200 milímetros al año, y ocurre en este caso que ya llovió por muchas horas, o sea, ya han pasado los 100 milímetros en la región del Biobío, y digamos el sustrato o la roca ya descompuesta, de mala categoría mecánica, su porosidad interna comienza a estar saturada en agua, y eso es aumentar volumen y peso, en donde termina un punto de inflexión con la acción de la gravedad, terminando deslizándose este terreno. Esa es una definición genérica de lo que son los conceptos de remoción en masa, y ahí vienen pequeñas diferentes categorías. Entonces eso se debe, y ahí escuchaba un poco lo que decía el alcalde, y dentro de la entrevista que se han dado hoy día, uno de los principales factores de esto es el tipo de planificación territorial que se hace, producto que están muy desactualizado a nivel país, y también se necesita fortalecer la normativa porque debe ser evaluado. Hoy día se practica más los cauces de agua, flora, fauna y ese tipo, pero la componente peligro y riesgo geológico debe estar fortalecida en la toma de estas decisiones. Cuando uno ve una foto del año 2012, fue el último año de precipitaciones intensas con un grado de inundación, y la compara con una foto de la actualidad, en una X zona, ve la proliferación de edificios particularmente, o de condominios, o sea, un paisaje completamente distinto. Y ha sido muy común, no aquí solo en Santiago, sino también en regiones en que la autoridad, gobernadores, alcaldes, también manifiestan esa inquietud, que no se han hecho las obras correspondientes por un lado, y por otro lado que este crecimiento ha generado esta inundación. ¿Está desactualizada la normativa? Tú dijiste dos conceptos muy clave, Cristian. Por un lado, planificación territorial muy antigua, muy poco actualizada. Tú citaste el año 2012, incluso muchos planes reguladores son de los años 60, de los años 70, y por diferentes motivos han existido propuestas. Yo trabajo en algunas comunas, conjunto con la Universidad Mayor, y tienen planes en los años 60 y han hecho esfuerzo, muchos alcaldes, pero no han llegado a consenso en los consejos municipales, por diferentes motivos, fondos preasignados o comprometidos, cosas por el estilo, y eso ha entorpecido. Por otro lado, sí se necesita un fortalecimiento de los planes reguladores, la normativa. ¿En qué sentido? Hoy día tiene una perspectiva muy urbanística, o la urbanización principal. Por ejemplo, se va a construir complejo inmobiliario de X características, 1000 habitantes, tanto flujo de vehículos, tanto flujo de agua potable, etc. Muy bien, excelente. ¿Dónde y cuáles son las variables ambientales, que son problemáticas ambientales, a las que está sometida ese lugar? Porque a lo que voy, es muy diferente construir en zonas de ciertas características proyectos de baja altura a proyectos de gran altura, con pendiente, sin pendiente, zonas de inundación, etcétera. Un mismo territorio, coloco el ejemplo, la quebrada Macul, 1993, sí. Habían casas en los bordes de la quebrada se activó, tal vez se va a activar en 50 años más, en 80 años más, eso no lo sabemos hoy día. Y se tomó una decisión, se dejó una zona de exclusión, y ese territorio se está aprovechando como lugar de esparcimiento, parques, arboledas, etcétera. Ahí voy. ¿Qué característica tiene el lugar para cómo ser usado? Cito la ribera del río Claro, en Talca, frente al estado fiscal. El año pasado sufrió inundación, sí, pero era en un lugar de esparcimiento. Juegos, arboledas, plaza, alameda, muy bien utilizado el territorio porque no hay daño material. Y cito, para cerrar la idea, la ONU recomienda, y según los estudios,
por cada 1.000 pesos, traducido a pesos chilenos, por cada 1.000 pesos invertido en prevención, se ahorran 15.000 pesos en reconstrucción. Estaba pensando también en lo que decía recientemente una vecina en Lampa, que cuando se construyó el sector que veíamos recientemente, tú estabas ahí también tras las cámaras, completamente inundado, ella misma le dijo a la gente que estaba construyendo, aquí se va a inundar porque las aguas fluyen hasta este punto. Muchas veces se tiene claridad sobre eso, pero se construye igual. Mira, sí, que ahí viene el problema. O sea, si nos fijamos, tuvimos los últimos 20, 30 años más secos, con algunas ocasiones de fuertes lluvias, etcétera. Y todo lugar está expuesto a alguna vulnerabilidad de las dinámicas que tiene la naturaleza. Por ejemplo, también lo que ocurrió en Quilicura, en la época de la colonia y un par de miles de años atrás, había un gran lago, de hecho está mapeado como la laguna de Quilicura, la zona de Lampa, Batuco, es muy húmeda, todavía está el humedal de Batuco. Entonces a lo que voy es conocer bien el territorio y se pueden estimar medidas de mitigación o ver para qué se puede usar el territorio. Tal vez no tan densamente poblado, hacer obras de canalización de antiguas quebradas o antiguos canales que tal vez ahora ya no tienen cursos de agua, pero se activan con las precipitaciones. Estamos hablando de más de 100 milímetros en muchos lugares en las últimas 24 horas. Estos son ocasionales, no me gusta hablar de fenómenos ni nada, son procesos naturales de la Tierra que los tenemos ahora, son ocasionales para nuestro ojo, pero para la dinámica de nuestra biosfera, de nuestra geodiversidad, es parte de esta dinámica. Entonces, a eso voy. Chile ha avanzado bastante en su visión ambiental, pero creo que falta aún fortalecerla más, porque estamos teniendo daño a la infraestructura pública o privada de las personas, etcétera, y la reparación cuesta bastante y es pérdida de recursos y tiempo. Sin duda. Sin duda que es así, Cristian. Bueno, te queremos agradecer estos minutos, agradecer todo el día la presencia aquí también en el canal. Seguro te vamos a seguir viendo, así que no queremos abusar de tu tiempo. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Chau, chau. Y claro, despedimos a Cristian. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en la calle tomándole el pulso al paso de este sistema frontal. Ya volvemos.